Muy buenas tardes y estamos súper felices de darle la bienvenida a Esmeralda Cartagena. Ella es especialista en la enseñanza del inglés como segunda lengua, pero por su búsqueda para la mejora de la inclusión y la equidad educativa ha sido reconocida con diferentes premios y tiene una amplia experiencia en todo este tema de la búsqueda del reconocimiento de las lenguas y especializada pues en estos temas de inclusión. Actualmente ella es doctorante en literacidad y lenguaje con una investigación centrada en la preservación de las lenguas indígenas para la inclusión cultural y lingüística en entornos educativos. Actualmente también es especialista en instrucción para el Departamento de Lenguas del Mundo en el Distrito Escolar de Arlington y bueno, es originaria de Puerto Rico, pero tiene, como buena ciudadana del mundo, ya experiencia en Estados Unidos, en diferentes estados y desde diferentes, digamos, ámbitos, pero siempre pues con este tema tan interesante acerca de nuestra lengua y su importancia, ¿no? Para darnos identidad. Y en un mes como es el mes de la hispanidad y de la herencia hispana que se celebra tanto en los Estados Unidos, pues este tema viene muy a cuento. Entonces, te damos la más cordial bienvenida, Esmeralda. Gracias por estar con nosotras. Y vamos a ir poniendo en el chat las preguntas que vayamos teniendo. Ya la mayoría de los profesores y profesoras que se conectan conocen esta dinámica. Y sin más, pues los dejamos con Esmeralda, que dará una charla que se titula Construyendo puentes multiculturales en el aula y fortaleciendo la inclusión a través de la lectura. Bienvenida, Esmeralda. Muchas gracias y bienvenidos a esta sesión sobre cómo podemos construir puentes culturales en nuestras aulas a través de la lectura. Yo estoy bien emocionada de estar con ustedes y súper contenta de que ustedes, a pesar de que estamos al final del día, queremos llegar a la casa, queremos descansar, están aquí tomándose su tiempo para poder escucharme. Pues como mencionó Irma, soy educadora dedicada que aboga a la preservación de las lenguas indígenas, especialmente de estudiantes que llegan de Latinoamérica en nuestras aulas. Sabemos que aquí en Estados Unidos la lengua de instrucción es inglés y casi siempre pues, tendemos a ignorar esas lenguas que son igualmente importantes como cualquier otro idioma. Yo inicié mi trayectoria académica en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde obtuve mi bachillerato en artes en educación elemental con una especialización en inglés como segundo idioma. Y luego completé mi maestría en educación, en currículo e instrucción con un enfoque en la enseñanza del inglés como segundo idioma. A lo largo de mis 17 años de carrera educativa he impactado significantemente la vida de muchos estudiantes de diferentes países y he trabajado incansablemente por la mejora de las experiencias educativas de las poblaciones de estudiantes diversas, la minoría. Este, Tuve la oportunidad de dar clase en las escuelas públicas de Puerto Rico, di clase en las escuelas públicas de Chicago y luego en el 2016 me mudé a Texas. Di clase por un tiempo y luego pues, estoy a nivel central en el distrito escolar de Arlington. Am, ¿Qué más de mí? Tengo una hija, tengo un hijo. Mi hija también es maestra y estoy pues, bien agradecida con todo lo que Dios me ha dado y agradecida por estar aquí hoy. Que vamos a comenzar aquí. Yo sé que ya algunos de ustedes comentaron de dónde se están conectando. Ahora, yo quiero que ustedes me digan con una simple palabra en el chat, una palabra que describa su experiencia docente. Y esto nos va a ayudar a construir una comunidad y fomentar la participación de ustedes desde el principio. Una palabra que describa su experiencia docente. Reciprocidad, me encanta. Integración, muy bien. Enriquecedora. Nosotros los educadores somos los que hacemos todas las profesiones del mundo. Vocación, energética, disciplina, corazón, vocación. Me encanta. Muy bien. Ya sabemos, todo aquí es positivo. Servicio, dedicación.
Muy bien, vamos a continuar. Ok, so estos son los objetivos de nuestro webinar para esta noche y son desarrollar una comprensión más profunda de cómo la literatura diversa puede servir como una herramienta para fomentar la inclusión y fortalecer la identidad cultural en el aula. También vamos a explorar estrategias prácticas para crear un ambiente inclusivo que celebre la diversidad lingüística y cultural. Y primero quiero que ustedes me reflexionen juntos, todos nosotros, sobre el concepto clave de esta sesión que es identidad. Yo les voy a compartir, ustedes pueden escanear la barra y pueden, con el código pueden entrar para que me digan con una palabra o con unas palabras el concepto de identidad. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva única sobre este término y a mí me gustaría escuchar las ideas. ¿Qué es identidad para usted? Algunas palabras que definan identidad para que la compartan, para poder formar mi burbuja. No olviden el código, el número es... Y puede verificar con el link que le envié. Ese sí funciona. Ok. Bueno, pues pueden compartir la palabra en el chat, eso no hay ningún problema. Díganme con una palabra, con una oración, ¿qué es identidad para ustedes? ¿Cuáles son los elementos que componen la palabra identidad? Lo pueden compartir en el chat y yo los puedo leer por ustedes. Pertenencia, muy bien. ¿Qué elementos son los que componen la identidad de una persona? ¿Qué es identidad? Tradiciones. Muy bien, Carlos. Genuidad, único, seguridad, reconocimiento, creencias, cultura, el saber de dónde eres, o sentirte orgulloso de dónde eres, identificación, nacionalidad, son tantas cosas que son lo que hacen nuestra identidad. La lengua que hablamos, la ropa que vestimos, la forma en la que hablamos, el acento que tenemos, los dialectos, las experiencias. Cada uno de nuestros estudiantes llegan con diferentes experiencias y eso es tan importante conocer de los estudiantes. Ok, costumbres y tradiciones, los festejos. Tengo una experiencia cuando me mudé para Chicago, para la época de ahora, de noviembre, me dicen, ay, feliz Día de los Muertos, y yo me quedé paralizada. Yo decía, ok, no entendía nada de lo que me estaba diciendo porque no es parte de mi identidad, pero era parte de ella y asumir que todos los latinos tenemos y celebramos las mismas costumbres, las mismas tradiciones, es un error que como persona cometemos. Ok, vamos a comenzar. La literatura puede funcionar como herramienta para que los estudiantes comprendan mejor su propia identidad, su cultura, sus lenguas y para que también aprecien la identidad de otros estudiantes. Y cuando hablamos de inclusión, nos referimos a crear un ambiente, un espacio en el que todos los estudiantes, independientemente de su origen cultural o su idioma o habilidades o experiencias, se sientan valorados y participen activamente en el proceso de aprendizaje. Esto pues significa que tenemos que reconocer y celebrar la diversidad cultural y lingüística que cada estudiante trae al salón de clase. Además, es una práctica enriquecedora que incluye que
que la tenemos que aprovechar esas diferencias para enriquecer el aprendizaje de todos los estudiantes. Y la inclusión no es simplemente una estrategia pedagógica, es una cuestión de justicia social. Nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes de comunidades históricamente marginadas, deben sentirse vistos y escuchados en los salones de clase. Y la educación multicultural es incluir a todos los estudiantes y significa reconocer y validar las identidades culturales y lingüísticas de nuestros estudiantes. Es una educación verdaderamente multicultural que promueve el aprendizaje equitativo para todos, asegurando que todos los estudiantes jueguen un papel central en el proceso de aprendizaje. Además, no es solo el reconocimiento de la diversidad, sino la oportunidad para que los demás estudiantes aprendan y crezcan en un ambiente que valora diferencias. Saben el cambio que puede haber en la sociedad. Y en este sentido debemos transformar completamente el aula en un espacio inclusivo donde los estudiantes pues no solo se sientan aceptados, sino que sus identidades sean parte integral del aprendizaje. Entonces, pues, ¿cómo podemos centrar las voces y experiencias de los estudiantes latinos en nuestras aulas o estudiantes pues, que llegan a sus salones de otros países? Esto implica dar prioridad a las historias únicas, los antecedentes culturales, las experiencias lingüísticas de los estudiantes en el entorno de aprendizaje. Cuando nosotros reconocemos esas identidades, se crea un espacio donde los estudiantes, pues obviamente dicen, yo pertenezco aquí, yo me siento valorado, voy a estar bien, voy a aprender, porque me aceptan, porque soy bienvenido en la sala de clase. Y obviamente conocer las experiencias de nuestros estudiantes es fundamental porque nosotros los educadores, cuando conocemos las experiencias personales, familiares y culturales de nuestros estudiantes, esto nos tomamos el tiempo de escucharlo, de observar lo que hacen, de hacer preguntas sobre sus vidas. Y cuando nosotros los educadores mostramos ese interés por nuestros estudiantes, ellos se sienten más abiertos para comunicar con ustedes de dónde son y cuáles son las cosas que son parte de su identidad. Es importante comprender las prácticas lingüísticas de los estudiantes también. Los maestros debemos reconocer y valorar las diversas formas en que los estudiantes usan el lenguaje, tanto fuera de la escuela como, como hablan en la casa, así mismo van a hablar en la sala de clases. Eso es importante, obviamente, para respetar eso. Y esto incluye comprender ah, ser bilingüe o hablar diferentes lenguas, el multilingüe, y cómo los estudiantes pueden navegar estas entre diferentes lenguas en su vida cotidiana. En lugar de ver la lengua materna de un estudiante como una barrera, eso se debe celebrar como un recurso que enriquece sus experiencias académicas y sociales. Ok, cuando nosotros conectamos la literatura con la identidad y esto es como parte de la inclusión, tenemos que pensar que la literatura tiene el poder de ser un espejo donde todos los estudiantes pueden verse reflejados, fortaleciendo su sentido de identidad y pertenencia. Y esto quiero que lo piensen y si lo quieren compartir, lo pueden compartir. Cuando usted fue estudiante, dígame qué libro le sirvió como espejo. Y no lo tiene que compartir ahora, lo podemos compartir luego. La literatura permite que los estudiantes vean su propia vida, su propia identidad reflejada en los personajes y estos libros actúan como espejos, yo me puedo ver en él. Permite que el estudiante vea su identidad reflejada en las historias. También que comprendan otras culturas, no solamente, ok, mi identidad está aceptada, yo también tengo que aprender de la identidad y de la cultura de mis compañeros. Estos libros son ventanas que les ofrecen una visión del mundo de otras culturas y entonces cuando nosotros leemos
para aprender de otras personas, así sea de su cultura, de su lengua, de sus costumbres, es sumamente importante. Yo pienso, mi opinión, no hay que viajar para aprender de los demás. La literatura te va a ayudar. Y obviamente, pues que participen de nuevas experiencias, que vienen siendo las puertas corredizas. Es importante seleccionar textos que no solo sean culturalmente representativos, sino que también profundicen en las experiencias auténticas de nuestros estudiantes. Y entonces aquí yo le quiero preguntar, y ustedes, si se sienten, cómodos para contestar estas preguntas en el chat, bienvenidos. Cuando nuestros estudiantes ven sus vidas y culturas reflejadas en los libros que leemos en clase, estamos validando sus experiencias. Estamos construyendo una base de respeto mutuo, de empatía en el habla. Entonces ahora yo quiero que reflexionen y respondan a algunas de estas preguntas en base a su experiencia personal con la literatura. Tú vas a reflexionar de la manera que cuando tú vayas al salón mañana, tú vas a decir, no, yo tengo que aprender a escoger los libros que yo le leo a mis estudiantes, porque lo que estoy leyendo ahora mismo, no, mis estudiantes no se identifican con estos libros. Pues piense, ¿en qué momento un texto actuó como un espejo para usted, reflejando aspectos clave de su identidad o vivencias personales? ¿Cómo se sintió al verse representado en esta historia y cómo impactó su comprensión en la identidad? ¿Ha leído alguna vez un texto que le permitió asomarse a la vida o a las experiencias de otra persona y como si estuviera mirando a través de una ventana? ¿Y qué aprendió de esta visión y cómo cambió su percepción de esa cultura o realidad? Y las últimas preguntas de las puertas corredizas. ¿Puede recordar una vez en qué texto o qué texto actuó como una puerta corrediza, permitiéndole entrar temporalmente a otro mundo, a otra cultura? ¿Y qué fue lo que experimentó? So, tómese un minuto para reflexionar y comparta y yo lo puedo leer. Sí, es cierto, Dalia. Es bien difícil conseguir libros que reflejen las identidades de los estudiantes y hay una de las cosas que vamos a ver más adelante es cómo conocer la identidad del estudiante para que te ayude a usted como maestra a seleccionar libros que reflejen. Es difícil, hay diferentes websites donde puedes buscar, pero cuando lleguemos a la próxima, a lo mejor podemos ayudarte con algo. Ok, alguien que quiera contestar alguna de las preguntas, un texto cuando usted era estudiante del cual usted pues dice, este soy yo me vi en la historia. Si no hay respuesta es porque no ha habido nada. Cuando yo estaba en la escuela, todo eran textos. Pegote es un libro de un autor colombiano que me permitió que tanto de mis estudiantes, sus familias de la institución se reflexionaran sobre el abuso sexual de un modo apropiado. ¡Wow! Impactante. Y es algo que, aunque el estudiante no se atreva o está abierto a hablar de esas experiencias, son cosas pues que ellos viven en silencio y que se pueden identificar. ¿Alguien más, algún otro libro que usted leyó en su escuela? Otro mundo sin tener que viajar, ¿ok? Sí, especialmente, exacto. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. El monstruo de colores. No conozco ese libro, pero me interesa. Y la saga del mensajero de Agatha, ok, abre muchas ventanas para conocer Latinoamérica y sus personajes. Esos son los libros que ustedes quieren tener. Ok. Son los libros que ustedes quieren tener en la sala de clases. Son los libros que usted quiere que sus estudiantes también lean para que conozcan las culturas, las identidades de otros estudiantes. El laberinto de Soledad, de Octavio Paz. Excelente. Oye, y les pregunto una cosa, esos libros que ustedes leyeron, yo soy una persona que cuando yo voy a escoger un libro, yo tengo que mirar quién lo escribió. Si la persona, si es un texto que simplemente utilizaron un traductor para que esté en español o cualquier otra lengua,
pues tengo problemas con eso, en escoger, porque sé que no es auténtico. El monstruo de colores. Ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir. Ok. Una de las cosas que como maestros bilingües siempre estamos asumiendo es que todos los estudiantes de Latinoamérica comparten una identidad simplemente porque pues hablan español. Y sin embargo, pues la identidad es un concepto mucho más amplio y está conformado por diferentes factores y las diferencias pues entre tradiciones, las culturas, las lenguas indígenas, las historias de inmigración que traen, las experiencias personales que hacen que en cada uno de estos estudiantes sea único. Pues entonces nosotros ahora vamos a hacer algo, vamos a explorar esas diferencias y a crear un mapa de identidad pues que los ayude a ustedes a visualizar esta diversidad. Yo le voy a dar el link para que usted haga una copia de esto. Este es el que yo hice para mí, para darle un ejemplo. Una de las cosas que usted como maestro puede hacer en la sala de clase es este mapa de identidad. Usted puede añadir las categorías que usted prefiera. Yo simplemente tengo 5 aquí porque son las más fáciles y las que posiblemente más me acuerdo de mis estudiantes. Y una de las cosas que aprendí es que cuando estaba en mi salón tenía tantos niños de diferentes países de Latinoamérica y todos eran diferentes a pesar de que todos hablábamos la misma lengua. Y aprendí muchísimo porque las palabras, las lenguas que utilizaban o los dialectos que utilizaban, las variaciones, en algunos casos era ofensivo para mí, para de donde soy, pero no para ellos y viceversa. Y eso es una de las cosas que tomé en consideración cuando estaba seleccionando libros para mis estudiantes. Y les preguntaba cómo se decía tal objeto en su país, cuál es la palabra que utilizan. Y así entonces empecé a comenzar con mi mapa de identidad para mis estudiantes. Otra de las cosas que también le preguntaba eran las costumbres y tradiciones. Cuando me felicitaron por el Día de los Muertos, yo no entendía y yo me sentía mal porque como maestra no estaba dándome la oportunidad de conocer a mis estudiantes. Esa es otra de las cosas que también hice con mi mapa de identidad. Empecé a recolectar información de mis estudiantes que me ayudaran a seleccionar libros donde ellos pues se reflejaran. La otra cosa que aprendí es el patrimonio cultural, que no todos tienen la misma gastronomía, y que no todos tienen la misma vestimenta. Tuve estudiantes de Ecuador, de México y de Guatemala que se identificaban como indígenas y obviamente se vestían diferentes. Eso también era parte de la identidad de los estudiantes. Y otra de las categorías que utilicé fueron las experiencias. No todos los estudiantes que llegan a sus salas de clase tienen las mismas experiencias migratorias. Entonces, para mí era también importante conectar las experiencias de mis estudiantes con las historias que íbamos a leer en las salas de clase, o al menos que ellos buscaran libros en la biblioteca donde ellos podían leer libros, textos que que tenían, la cual se podían identificar. Ahora yo les voy a compartir el template para que ustedes lo puedan hacer ah, en sus computadoras. Eh, Así pueden hacer una copia y ahora se los voy a compartir. Este es un recurso que pueden tener, lo pueden cambiar, me avisan si pueden hacer la copia. Es bien divertido hacer esto en la sala de clase, lo puedes hacer interactivo, lo puedes hacer en un póster, y los estudiantes pueden llenar los espacios en las categorías con la información que usted quiere saber de sus estudiantes. Lo digo por experiencia porque leía libros que me daban libros que tenía que leer y yo pues no los quería leer porque tenían palabras que para mí eran ofensivas, pero yo no entendía que para mis estudiantes no lo eran y tenían un significado diferente. Y eso me cambió básicamente mi capacidad como maestra, conocer más, haciendo preguntas a los estudiantes. Piense que otras categorías puede poner aquí en el mapa de identidad y así,
O le puede dar una hoja a cada estudiante, le puede sacar una copia, una hoja a cada estudiante y puede hacer una pared donde todos los estudiantes conozcan sobre las identidades de los estudiantes y usted añade y no las cambia las categorías. Ok, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver así se dice. Y sabemos que el español es un idioma que varía de región en región y es gracioso porque eso lo estaba comentando a Irma, de todas las variaciones los dialectos que hay en México. Y esto pues muestra la riqueza cultural que existe en los países hispanohablantes, en todos nuestros países, y así como las palabras cambian según el lugar, la literatura también refleja estas variaciones culturales y lingüísticas, como en el caso que me sucedió a mí, no, yo no quería leer el libro, pero no me estaba permitiéndome a mí la oportunidad de conocer mis estudiantes y ver que la identidad de ellos estaba reflejada en el libro. So, nosotros vamos a ver cómo una palabra puede tener diferentes nombres dependiendo del país, al igual pues que la literatura, donde las experiencias y los personajes y el uso de la lengua es totalmente diferente y varía. So, yo quiero que ustedes en el chat me digan, yo soy de Puerto Rico, le decimos sorbeto. ¿Cómo le dicen a tu país o cómo conoces cuál es el nombre que le tienes a este objeto? Vamos a ver. Sorbeto. Oh, wait. Popotes, esa la había escuchado. Esa sí la había escuchado por mis estudiantes. Popote. Pitillo, ok. Pitillo en Colombia, popote. Cañita, nunca lo había escuchado. Pote, pajilla, sorbete en Perú. Ok, en vez de sorbeto, sorbete. Ok. Pitillo en Venezuela. Ok, pajita, pajita. Pajita es hey, como las pajas. Ok, pero es para ustedes sorbetos. ¿Ven? Todas las palabras, calimete, todas las palabras que usted puede poner esta imagen en un papel blanco y todos los estudiantes pueden escribir la palabra que utilizan para nombrar este objeto. Y así es como usted también, you know, practica la inclusión en el salón. Usted está dándole la bienvenida, Carrizo en Panamá, dándole la bienvenida a las diferentes variaciones del español. No cometan el mismo error que yo, que una vez una niña me dijo que el papá la chingó porque no quería hacer la tarea y ella estaba riéndose y yo pues me alteré porque eso para mí no significa lo que significaba para ella, pues fue una experiencia bien bochornosa cuando no te das la oportunidad de conocer a tus estudiantes, estas son las cosas que suceden. Ok, vamos a ver el próximo objeto. El próximo. Nosotros en Puerto Rico le decimos chiringa. Quiero, ¿cómo se le dice? Cometa, palote. Había escuchado esa. Cometa, papalote. Ok. ¿Cómo le dicen en Argentina si es que hay alguien de Argentina? Papagayo. En algunos países yo creo que le dice volantín o el volatín, algo así. Barrilete en Guatemala. Barrilete. Y eso también, volantín en Chile, sí, eso lo había escuchado. También, aunque, por ejemplo, en Colombia, puede ser que en otras partes de la región, del país, le llamen de diferentes formas también, eso también sucede. Ok, eso es otra oportunidad que tienes para conocer más de la identidad de tus estudiantes cuando todos compartimos cómo llamamos a las cosas. Así hay una bienvenida de su dialecto, nadie se ofende y todos pues respetamos la forma y las palabras que utilizan. Pipi, escucha en el zapato. Muy bien, muchas gracias. Ok. La literatura multicultural es esencial para la educación inclusiva y cuando leemos historias pues que representen diversas culturas y lenguas y las experiencias, pues los estudiantes no solo se ven a sí mismos, sino pues que también aprenden este, sobre la vida de otros. Pero ¿por qué es tan importante incluir la literatura multicultural en la instrucción? Que la literatura
multicultural valida esa identidad y las experiencias de los estudiantes y les brinda una plataforma para verse representados en el plan de estudio y los empodera a mostrar su lengua, su cultura como contribuciones valiosas a la comunidad de aprendizaje. O también cuando nosotros exponemos a nuestros estudiantes a textos en sus lenguas nativas o en idiomas con los que ellos se familiarizan, son los que hablan en casa, nosotros estamos apoyando el desarrollo del lenguaje también. Las habilidades de alfabetización, la expansión del vocabulario en su lengua materna. Y lo más importante, preservarlo. Hay tantas lenguas que están desapareciendo hoy en día y casi no hay libros escritos en sus lenguas. El estudiante pues tiene que leer un libro en otra lengua que no tiene nada que ver con la lengua. Pues a través de los textos culturales, los estudiantes pues adquieren una comprensión más profunda de diversas culturas, lo que fomenta pues la competencia cultural y la empatía y el respeto por diferentes perspectivas, que eso pues es lo más importante. Los estudiantes pues tienen más posibilidades de participar y estar motivados cuando encuentran textos que resuenen con sus experiencias e intereses. Los textos cultural y lingüísticamente relevantes pueden despertar la curiosidad también y pueden generar debates y crear conexiones significativas con el tema. Los estudiantes se benefician tanto cuando leen libros que los representen. Exacto, les brinda seguridad. Muy bien. La incorporación de estos textos pues alienta a que los estudiantes pues, compartan su conocimiento lingüístico y cultural con todos sus compañeros y fomenta un entorno de aprendizaje que es colaborativo y que los estudiantes pueden aprender de los orígenes de los demás, de tener puentes entre culturas y desarrollar habilidades de comunicación intercultural. Nosotros queremos que los estudiantes aprendan también de otros. Cuando yo digo la palabra lingüística y culturalmente relevante, no se trata, como mencioné al principio, pues de un libro traducido de un idioma a otro. Yo soy bien, como dicen acá, picky para cuando estoy comprando mis libros, porque siempre miro quién lo escribió. Siempre leo la biografía del autor. Yo me nací y me crié en Puerto Rico y yo no me atrevo a escribir un libro de mi país porque no tengo todo el conocimiento que conlleva transmitir esa información a otras personas. Y cuando nosotros escogemos libros en nuestros salones de clase, es importante leer quién lo escribió, cuál fue su experiencia y cómo esto va a ayudar a mi estudiante a verse en él. Entonces, los personajes del texto se comunican como mis estudiantes, tienen familias como mis estudiantes, hablan, leen, escriben como mis estudiantes. Es importante ver quién escribe el libro. También los personajes, usted tiene que estar pendiente de quiénes son los personajes en cada uno de los textos que usted quiere leer en la sala de clase. Estos personajes, piense, se parecen mucho a mí, a mis estudiantes y a su familia, o tienen una edad parecida a los de mis estudiantes, o son del mismo género, o tienen la misma discapacidad, o tienen las mismas curiosidades, comparten los mismos talentos. Lo mismo con las experiencias. O sea, los personajes han tenido experiencias semejantes a las que han tenido mis estudiantes. Y obviamente el escenario. Pueden ver los estudiantes, el país, el lugar, su comunidad reflejada en el libro. A veces es difícil conseguir libros, pero cuando empiezas a preguntarle a tus estudiantes cosas sobre ellos, vas a ver que vas a poder conseguir muchos más libros para tu biblioteca. Ok, una de las cosas que nosotros hacemos al principio de clase es un treasure hunt, donde le damos una tabla a un estudiante con diferentes tareas para que estén caminando por el salón y busquen a quién les puede contestar estas preguntas y así es como se conocen el primer día de clase. Y las preguntas son, pues, ¿cuál es tu color favorito? ¿A quién le gusta la pizza? Y cosas así. Ustedes pueden utilizar estas preguntas que están en este slide para crear una búsqueda en el salón, una búsqueda del tesoro, y así los estudiantes comparten
cosas de su identidad de una manera que sea, que los estudiantes la disfruten. Usted puede escoger las preguntas que usted crea que son las más pertinentes para los estudiantes, dependiendo la edad. Y en estas preguntas dice, una de las cosas que le preguntas a los estudiantes cuando les das el treasure hunt para que vaya caminando por el salón, encuentra algo que represente su familia o origen cultural. Ellos lo pueden dibujar o pueden traer una foto. Comparte una frase, palabra o dicho en tu idioma nativo que signifique algo especial para ti. Trae o describe un alimento que sea importante para tu cultura o tu familia. Comparte una canción, un artista o tipo de música que refleje tu identidad cultural. Y entonces, pues, los estudiantes van cada vez contestando estas preguntas y así ustedes conocen más de ellos. Lo puede utilizar como un choice board, que todos los días los estudiantes tienen que completar una pregunta, o puede ser un tema de discusión, puede utilizar estas preguntas como un tema de discusión donde todos los estudiantes comparten y aprendemos de los demás. Ya que usted recolecta la información de sus estudiantes a través de la búsqueda del tesoro o si quiere utilizar el mapa de identidad, usted utiliza esa información para buscar y seleccionar diversos libros que reflejen la identidad de estos estudiantes. Yo aquí tengo 6 libros que son de la plataforma de Readers. Y estos libros a pesar de que pues, ustedes ven animales en las portadas, pueden tener la identidad de los estudiantes reflejada. Por ejemplo, el primero, algunas curiosidades de las lenguas. Nosotros tenemos tantos estudiantes que hablan diferentes lenguas en el salón, los estudiantes se pueden identificar. Vas a tener estudiantes que hablan diferentes lenguas también. Las niñas de los 33 nombres. ¿Cuántos de ustedes no tienen nombre el segundo nombre y 2 apellidos? ¿O quiénes de ustedes no tienen los nombres de todas sus abuelas y tienen un nombre kilométrico? Todos nosotros los latinos tenemos los nombres largos, tenemos muchos nombres, nuestros estudiantes se pueden identificar. Otro de los libros que también trata de la identidad es Reencarnación. Y si ustedes se fijan aquí, estos libros tienen el símbolo de la bandera. Este libro, el autor es de México, la historia es de México, igual con Reencarnación y la niña de los 33 nombres. Aquí tenemos Chile y Perú y obviamente aquí tenemos también México. Tigrito es otro libro de la plataforma Readers que trata de un tigre que se cambia de personalidad o hoy es gato, mañana es lince, al otro día es tigre. Y eso también los estudiantes cuando tienen problemas de quién soy o tienen diferentes identidades porque han vivido en diferentes países o su papá es de un país, su mamá es de otro país y se identifica con ambos países o ambas culturas, el estudiante también se puede identificar. Este, no, hay mucho más libros en Readers que lo pueden ayudar a ustedes a hacer esa conexión con estudiantes y con la cultura de sus estudiantes. Es importante promover también la participación activa. Es importante diseñar actividades pues, que permitan que los estudiantes se conecten sus experiencias con los textos que leen, fortaleciendo el sentido de pertenencia y eficacia. Y eso son una de las palabras que ustedes utilizaron hoy en el chat. Cuando ustedes estén leyendo los libros en voz alta, esta es otra de las cosas que ustedes pueden hacer, es el discurso inclusivo durante las lecturas compartidas en voz alta. Y usted puede utilizar preguntas abiertas que permitan que los estudiantes comiencen esas discusiones. Por ejemplo, Bulay, ¿cómo te sientes identificado con este personaje? ¿O te ha pasado algo similar en tu vida? ¿O qué parte del personaje o de su experiencia, podemos decir, como la que te identificas o sientes que se refleja algo importante sobre ti mismo? Es importante también que los estudiantes tengan la oportunidad de hablar en la sala de clases sobre su identidad, así es como ustedes lo van a conocer. Y también modelar el respeto y la empatía.
A través de la discusión de personajes diversos y los estudiantes pueden aprender a ser empático, más empático y comprender diferentes perspectivas. Y el desarrollo de la empatía a través de la literatura, pues, es esencial para el aprendizaje, para aprendizaje socioemocional también. Quien sostiene el respeto y la inclusión, pues son fundamentales para el éxito académico de los estudiantes que son de diferentes orígenes. También podemos hacer proyectos como debates de libro, la escritura creativa o análisis de personajes, pues que permitan a los estudiantes expresar y reflexionar sobre identidad. Yo siempre le digo a los maestros, cuando ustedes no consigan libros que se reflejen la identidad de sus estudiantes, permita que los estudiantes escriban cuentos en sus salas de clases acerca de ellos. Así usted como puede, si los estudiantes no cuentan su historia, alguien más lo va a hacer por ellos y de una perspectiva completamente errónea. Permita que los estudiantes escriban en el salón, que escriban sus propias experiencias, las experiencias de aprendizaje en torno, inclusivos, permite que los estudiantes pues reafirmen sus identidades culturales y académicas. Y cuando nosotros animamos a los estudiantes a escribir o a ilustrar sus propias historias sobre su identidad y su cultura, ustedes pues están dándole ese espacio al estudiante de expresarse. Y quién sabe, es la única oportunidad que van a tener para escribir. Si usted como persona, como estudiante, no cuenta su historia, pues alguien más lo va a hacer. Y es importante darle la oportunidad al estudiante de hacerlo. Y hoy yo le voy a dar la oportunidad de escribir su propia historia a través de un poema. Y esta es una de las cosas que a mí me fascina. A mí me fascina la poesía y también la utilizo para conocer más de la identidad de mis estudiantes. Y así mis estudiantes escriben sus propios poemas y los estudiantes leen los poemas de otros estudiantes y hacemos preguntas y contestamos. Aquí tienes un template, digamos, del poema. Se titula Soy. Soy blanco, nacido, nacida en blanco, donde el cielo es en blanco y el aire huele a, mi sangre lleva y mi corazón late al ritmo de blanco. Mis raíces son y mis pasos siguen el camino de blanco. Soy hijo, hija de y de he aprendido a. Mi voz es, mi historia es. Es mi piel, en mi piel llevo y en mi alma porque ser es llevar el mundo entero en. Así les voy a dar unos minutitos para que ustedes tengan la oportunidad de escribir su propio poema. Yo los voy a desafiar porque B-Readers tienen muchos desafíos para los estudiantes y nosotros tenemos la plataforma de B-Readers en mi distrito y a los estudiantes les fascinan los desafíos. Pero yo los quiero desafiar de diferente manera. Yo quiero que ustedes escriban el poema, que escriban un poema, les voy a dar tiempito, tienen tiempito para escribir su poema. Pero ustedes, yo quiero que ustedes lo compartan en las redes sociales y yo quiero que ustedes tag a B-Readers en las redes sociales, por favor. Si pueden poner el título de la presentación del webinar, mucho mejor para así sabemos, así yo también, Irma o Rubén lo pueden compartir conmigo. Los voy a retar, por favor. El que lo quiera compartir en el chat sería maravilloso, así sea una sola estrofa, sería maravilloso. Y no olvides sacarle una foto que este poema también lo puedo utilizar en la sala de clases. Ok, voy a dar unos minutos para ver quién se atreve. ¿Quién se atreve a hacer el desafío? Vamos. Una estrofa nada más. Con eso me conformo.
¿Sabe lo que me gusta? Que los estoy poniendo a pensar. Y eso es lo que usted quiere para sus estudiantes, que piensen, que lo piensen, que se tomen su tiempo, porque así ellos pueden reflexionar en ellos mismos, pueden reflexionar en su propia identidad. Soy española, nacida en Madrid, donde el cielo es brillante y el aire huele a Sahara. Qué bello. Pues ya es algo que estamos conociendo de Raquel. Ella es de España, ella es de Madrid, España. El cielo en España es brillante y huele a Sahara. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿y qué es azahar? Siempre la curiosidad para aprender de Raquel. Soy orgullosamente morena, ¿ves? Me encanta. Me encanta que utilices esa palabra morena porque para nosotros en Puerto Rico no es, en algunos, si lo decimos aquí en Estados Unidos, a veces las personas pues, se ofenden, pero nosotros decimos así, morena. Me encanta esa palabra, morena. ¿Alguna pregunta que tengan para mí? Yo quiero agradecerle todas las estrofas, todos los poemas que han compartido. Anímense a compartir el poema completo en las redes sociales y quiero que lo compartan con B-Readers, por favor. Aquí les voy a dejar mi contacto, las referencias que utilicé en la presentación y creo que Irma tiene una encuesta para ustedes, pero cualquier cosa, cualquier preguntita que tengan ustedes, pues me dejan saber. Muchas gracias por Muchísimas, estar. muchísimas gracias, Esmeralda. Qué entretenidas actividades y sobre todo las reflexiones, ¿no? Porque de pronto estos ejercicios que nos hacen como maestros, pues sí, reflexionar acerca de nuestra identidad, ese es como el primer paso, ¿no? Para ponernos en lugar de nuestros alumnos. Ahora tenemos gente conectada de muchas partes y a lo mejor el tema del bilingüismo en el sentido de inglés-español no está tan presente en otros países de Latinoamérica, pero también en nuestros países como México, Perú, Chile, están las lenguas originarias, ¿no? Las lenguas indígenas que ese prestigio lingüístico que tienen las lenguas como lo dice el español o el inglés, ha sido un tema importante que nos ha hecho perder muchas veces ese orgullo de hablar alguna lengua indígena y bueno, al perder una lengua se pierde una visión del mundo. Absolutamente. Y de hecho ese es mi tema de investigación, es preservar las lenguas indígenas de los estudiantes que llegan aquí de Latinoamérica. Asumimos que todos hablan español y a veces no es ni el caso y es tan importante que el estudiante continúe utilizando su lengua porque es parte de su identidad. Como menciona Irma, cuando le borras la lengua a una persona, le estás borrando la identidad. No le estás dando la oportunidad al estudiante de sentirse orgulloso de dónde viene, de dónde es. Y es una lástima. Y no tienes que hablar la lengua para querer preservarla, para ayudar a los demás a preservarla. No la tienes que hablar, tienes que respetarla. Tienes que ser curioso y aprender más de eso. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas en el chat. Me Va parece que leyendo los poemas, las estrofas me encanta la poesía. sí, están Quiero que divinas la y compartan. nos pueden compartir en Sí, Readers. Las veremos con muchísimo gusto. Fue un ejercicio hermoso. De gracias. cómo con estos gatillantes o estos inputs para escribir, reflexionamos de manera poética acerca de nuestra identidad. Muchísimas Absolutamente. gracias. Gracias Eh, a ustedes por tenerme, por darme la oportunidad y el espacio de poder compartir este tema con ustedes. Muchas gracias. gracias, Esmeralda. Que tengan una linda tarde. Gracias a todos por conectarse. Hasta luego.